Perfecto. Entonces vamos a empezar más que nada en la parte teórica. Por ahí vamos a ver algún tipo de formulita, pero más vamos a apuntar ahora a la parte teórica de cinética química. ¿Qué es cinética? Ustedes ya habrán visto en física, ¿no? La cinética es la energía, ¿sí? Y la velocidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos energía cinética, es la energía que sale de la velocidad, ¿sí? Que tiene un cuerpo cuando está en movimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá nosotros no vamos a ver cuerpos que van en movimiento y a ver sacar la velocidad con la distancia, etcétera, sino que lo que nosotros vamos a ver es la velocidad de la reacción química, que no es que recorren distancias las moléculas para llegar a reaccionar, sino que se van moviendo y van chocando unas con otras, como para diferenciarlo de lo que es la física, ¿no es cierto? Entonces estudia la velocidad de la reacción, pero a través de una ecuación de velocidad, que en realidad lo que nosotros vamos a poder determinar es la concentración con respecto al tiempo. No es la distancia con respecto al tiempo, sino es las diferencias de concentración que en qué unidad la vamos a ver. Puede ser en cualquier unidad, no. Sí o sí, la concentración que se usa es molar. Así que recuerden que la molar, que es mol por litro, buenísimo porque para no estar haciendo todo el lío de ir poniendo la velocidad en cualquier unidad, no, es una sola, es molar sobre tiempo, ¿sí? Acuérdense que molar también es mol por litro, entonces ahí van a ir diferenciándose todas las unidades, pero es la concentración, la unidad de concentración que nosotros vamos a ver. Entonces, depende de cómo va a ser el mecanismo de la reacción y depende de unos ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, la velocidad está influenciada por la naturaleza y el estado de los reactivos. A ver, ¿cómo son los reactivos? Los reactivos son sólidos. Nosotros antes no habíamos pensado en eso, hacemos la reacción química y chau. Pero, ¿cómo son los reactivos? ¿Son líquidos? ¿Son sólidos? ¿Son gaseosos? Eso va a depender de la velocidad. Por ejemplo, si vos ponés, mismo estás en la cocina, ¿no? Y vos ponés una especia que está toda pelotonada, toda dura, en forma de partículas muy grandes, ¿no? Y tenés que disolverla para que dé gusto al alimento. No es una reacción química, no estoy hablando de una reacción química, como para que lo puedan comparar. Y lo tenés que dar gusto al alimento. ¿Se lo vas a poner en una partícula grande? No, porque va a costar que dé todo el sabor al alimento. ¿Qué vas a hacer? Vas a romper, ¿no? La pelotita de la especia que tengas. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo están los reactivos? El estado físico y su naturaleza, ¿cómo son? Bueno, afecta la velocidad. Si va a ser más lento, más rápido. La concentración, porque la velocidad está dada por la concentración sobre el tiempo, o sea que la concentración de los reactivos afecta muchísimo a la velocidad de la reacción, a la temperatura, que depende de una teoría que se llama de Arrhenius, y ustedes fíjense que también en nuestro cuerpo, cuando veíamos biología, las células, todas las reacciones tienen que darse en una velocidad grande, porque imagínate que si la velocidad se da en un tiempo muy largo, no vamos a hacer todas las actividades y toda la fisiología que tenemos que tener en nuestro cuerpo, en nuestras células. Entonces tienen que ser rápidas. Por eso también se veía mucho la parte de cómo son los reactivos, los sustratos que nosotros le decíamos en biología, le decimos en biología, cantidades y la temperatura. Nuestras células tienen que estar a una temperatura dada, si no ya afecta a las reacciones químicas, a nuestro metabolismo, que es el conjunto de las reacciones químicas. Entonces también no es que solamente va a ser algo en el laboratorio inorgánico, sino que también hay que pensar en las células. Las células tienen que tener un metabolismo que tenga una cinética adecuada. Bueno, también la temperatura afecta a la velocidad. Y los catalizadores, pero
son los reyes de la velocidad, porque ¿qué hablábamos siempre? Las enzimas, que son las que aumentan la velocidad de reacción. Bueno, en nuestro cuerpo, pero también puedes tener otro tipo en el laboratorio, inorgánicamente o orgánicamente, pero en el laboratorio, sin vida, algo abiótico, podés tener un catalizador que te aumente la velocidad de tu reacción. Pero también hay catalizadores que te disminuyen la velocidad de la reacción, que son los negativos. O sea, hay un mundo más grande de las enzimas, que son los catalizadores. Pero las enzimas son catalizadores biológicas y son positivas porque aumentan la velocidad. Sin las enzimas nosotros no podríamos vivir. Que las enzimas son proteínas, ¿se acuerdan? Bueno, estaba todo el mundo de las enzimas. O sea, estas son mecanismos, factores que influencian la velocidad de la reacción, que puede ser positiva o negativa. Pues si disminuye la temperatura, la velocidad va a disminuir. Si aumenta la temperatura, la velocidad va a aumentar. Obviamente no puedo aumentar todo esto dentro de ciertos límites, porque no puedo aumentar la temperatura a un valor en el cual me va a matar, me va a eliminar a los reactivos, o me va a matar, por ejemplo, una bacteria, que es el que está haciendo el metabolismo, el que está haciendo la reacción química. Entonces, bueno, la temperatura, tampoco esto aumentarlo hace una locura. Siempre tienen que estar los factores en un cierto límite. Bueno, y la cinética, ¿no es cierto? Me voy más para arriba en el cuadrito de rosado, pero el más arriba. ¿Por qué ocurre? O sea, una reacción química, ¿por qué ocurre? Ustedes ya saben, o sea, saben que tienen que estar los reactivos, tienen que estar en una cantidad adecuada, saben todo, saben qué reactivo reacciona con qué reactivo ya, que los ácidos reaccionan con las bases, y etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos estudiando, pero una cosa importante que no vimos, que eso también hace que los reactivos produzcan su resultado, que son los productos, así se llaman, ¿no es cierto? Es que choquen, tienen que chocar las moléculas, sí o sí, no pueden estar separadas, tienen que chocar, y tienen que chocar en una cierta lugar, ¿no es cierto? O sea, en una parte de la molécula no es chocar por chocar, sino que chocar en una cierta, ¿cómo decirlo? En una estructura adecuada, ¿no? En una posición adecuada, ahí está. Y después, lo que se va a formar, que nunca lo tenemos muy en cuenta, es el complejo activado, o el complejo activo, que es lo mismo, ¿no? Se forma en realidad como una mezcla de átomos que se desarman y se arman, ¿no? Que tiene muchísima energía, que se llama complejo activo, que nosotros ni lo ponemos en las reacciones químicas, pero hay que tener en cuenta. En orgánica vimos algunas, por ejemplo, yo les comentaba lo del ácido sulfúrico, ¿se acuerdan? Que era como un complejo activo, que después, bueno, el agua, ¿vieron que vimos recién la del agua? Que me preguntó Antonella, que aparecía y después volvía a aparecer en los productos. ¿Por qué? Porque esa agua también está actuando el catalizador, beneficia, ¿no es cierto?, la velocidad de la reacción en ese caso, pero forma todo un complejo activado con el agua, etcétera. Después lo que están los productos es otra cosa. Entonces, bueno, eso está dado por dos tipos de teorías. Son las teorías de las colisiones, que tiene que estar, y la teoría del complejo activo. Y ahora vamos a ir viendo todo eso. Está buenísimo este esquema porque como que te resume toda la parte de cinética. Muy bueno. Entonces, ¿cómo ocurren las reacciones químicas? Yo les digo, tienen que estar estas dos cosas, o sea, estos dos factores importantísimos. No factores, sino es lo que sucede, lo que se forma, que es el complejo activo, vuelvo a repetir, y las colisiones, que son los choques. Y los choques, vieron que yo les comentaba que pueden ser, si chocan en la posición adecuada, van a ser efectivas, o sea, se van a dar y va a haber reacción. Pero pueden ser inefectivas, no es que todos chocan ahí nomás
y listo. Si las colisiones son efectivas al principio, todas efectivas, va a ser rapidísima la reacción, pero puede ser que sean inefectivas y no va a haber reacción. O sea que no todos los choques son efectivos. Y el complejo activo, que depende de la energía de activación, que ahora vamos a verla, que por ahí un poco lo nombramos cuando veíamos enzimas, también todo depende de si las reacciones son endergónicas o exergónicas, o endotérmicas, exotérmicas, que es lo mismo, ¿no? O sea, si el calor, ¿no es cierto?, la energía es otro reactivo, porque se acepta, ingresa en la reacción el calor, o se libera, o si se libera, que sería exotérmica, que sería el calor sería como un producto. Lo vamos a pensar así ahora. Endergónicas, el calor sería un reactivo más que se está absorbiendo. Y exergónica sería un producto el calor. Si lo vemos así ahora, va a ser mucho más fácil para entender todo esto. Bueno, acá es otro esquema como para poder entender la cinética, pero es lo mismo que estuvimos viendo. Así que lo voy a pasar. Y por ejemplo, acá tenemos dos curvas, que las vamos a ir viendo después también, que es la diferencia entre una reacción exotérmica, por ejemplo, y una reacción endotérmica. Y ahí estoy viendo el complejo activo y la energía y todo eso. Bueno, acá tenemos la energía de activación, de potencial, que en estado de reposo, ustedes eso ya lo recontra saben y lo saben más que yo, porque yo ya no me acuerdo más nada de física. Me mata el profe Marco seguro, si me escucha, pero como lo he dejado, no me acuerdo mucho. Ustedes saben mucho más, pero bueno, la energía potencial que van a tener los reactivos, si están en estado de reposo, pero ¿qué pasa cuando empiezan a colisionar? Esa energía va aumentando y llega a un máximo, ¿no? Que es la energía de activación, que en verdad la energía de activación es la diferencia entre la energía potencial de los reactivos menos la del complejo activo, porque es justamente la flechita, ¿no? Y bueno, y después hay una energía que se va a absorber o se va a liberar, que en este caso se libera, porque la energía potencial de los productos, cuando se hacen los productos, dejan de ser reactivos, es menor a la que tenían los reactivos. ¿Ves? Si yo trazo una curva acá, es menor. ¿Qué pasó? ¿Por qué es menor? Porque la energía se liberó. ¿Sí? Es menor a cero. Chau, se fue la diferencia. Entonces, es exotérmica. ¿Sí? Cuanto más energía de activación haya, ponele que esto es más largo acá, el complejo activo está mucho más arriba la energía, o sea, hay más energía de activación, más lenta va a ser la reacción. Yo siempre lo comparo, que estaba puesto ahí en el apunte, como si tuviéramos que llevar la roca hacia esto fuera una montaña, y nosotros estamos situados acá con una roca pesada, que tenemos que ir rodando, ¿no? El clásico ejemplo ese que lo habrán escuchado 1000 veces. Entonces yo tengo una energía, llevo una energía y tengo una máxima energía que no doy más para llevarla hasta acá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si esto es más grande la montaña, bueno, después va a estar cuando dejan caer la roca, ¿vieron ese ejemplo que dejan caer la roca? Bueno, esa es la energía cinética. Los productos se hacen y también tienen una energía cinética que es la reacción química. Pero si esta montaña es mucho más alta, me va a costar horrores llevar la piedra, o sea, me va a costar más. Bueno, la reacción hace lo mismo. La reacción le pasa lo mismo. Cuanto más energía de activación hay en ese complejo, más complicado va a ser llegar al complejo activo. Entonces la reacción va a ser más lenta. Si yo bajo la energía de activación, pongámosle que la montaña, entre comillas, ¿no? Es por acá, va a estar re fácil llevar la roca hacia la cima de la montaña. Entonces la energía de activación va a ser mucho menor. Bueno,
a la reacción le pasa lo mismo, es mucho más rápido. Como si nosotros lleváramos la roca a una montaña más petiza. Sería mucho más fácil, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Aparte estoy explicándole dos cosas. Por ahí les estoy haciendo lío, pero estaba explicando el tema de la energía de activación con respecto a la velocidad y la reacción exotérmica, ¿sí? En cambio, en la que vemos al lado, que es la endotérmica, la energía potencial de los productos es mucho mayor que los reactivos. ¿Por qué? Porque hubo una absorción de calor, una absorción de energía, ¿sí? Ven que ahí la energía de activación es mayor a la anterior, o sea, en ese caso va a ser más lenta. Pero bueno, ahí ya es diferente, ¿no? La energía de activación entonces es la energía, la diferencia de energía entre el complejo activado y la energía potencial de los reactivos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las enzimas, los catalizadores? Es disminuir la energía de activación, hacer la montañita mucho más chiquita. Entonces, por eso la velocidad de la reacción química es más rápida. ¿Se entendió esto más o menos? Igual lo vamos a seguir mirando, a seguir viendo, ¿sí? Es como todo como una introducción que estoy haciendo. Pero si van entendiendo, buenísimo, porque después ya la van a entender perfecto todo lo que se viene. Así que ustedes cualquier cosa me avisan, si no se entendió algo, ¿sí? Acá, por ejemplo, es la orientación del choque. Esto solamente es algo que tenemos que mirar, no tenemos que hacer ni cálculos, nada, ¿no? Es, por ejemplo, acá vos tenés el hidrógeno 2, esto sería el hidrógeno 2, las dos bolitas grises, y las dos bolitas más grandes, el yodo, ¿no? Que es más grande, está bien, son más grandes. Entonces ves que el choque es eficaz, ¿por qué? Porque justamente chocaron cada bolita, ¿sí? El hidrógeno con otro y con un yodo y el hidrógeno con otro yodo. Entonces fue efectivo, fue un choque eficaz, que ha hecho producir dos ácidos iodídricos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ves? Entonces tenés hidrógeno 2, ¿cuál era la reacción química? Yodo 2, nosotros hacíamos esto, ¿no? En inorgánica, lo igualábamos. Bueno, entonces tenés el ácido, acá tenés el hidrógeno, acá tenés el yodo, perfecto. Entonces ahí tenés todas las moléculas. ¿Pero qué pasa? Acá este es ineficaz, porque choca solamente una. Entonces, chau, rebota, no es eficaz. Entonces, en esos choques, para producir la reacción química, tienen que ser la gran mayoría eficaces. Por eso depende del tiempo. Y también, cuanto más rápida, más eficaces sean los choques, más rápido va a ser. Entonces, bueno, esa es la teoría de la colisión. Colisión, vieron que es choque. Nosotros no usamos mucho esa palabra, se colisionan, chocan, decimos, los autos chocan. Pero bueno, la teoría se llama teoría de las colisiones. Esta es la ecuación de velocidad, yo mucho no la explico ahora, porque la voy a pasar, voy a explicarlo como explico yo, porque quiero que primero vean la parte teórica, ¿sí? Antes de ponernos a ver formulitas, va a ser mucho más fácil después. Entonces, la teoría de las colisiones es que para que una reacción química ocurra, debe haber colisiones. Pero estas no garantizan que la reacción tenga lugar, ¿vieron? Tienen que ser eficaces. Los reactivos deben tener la energía suficiente para que se rompan los desenlaces, obviamente, porque vieron que los enlaces covalentes, iónicos, tienen una cierta energía que hay que romper para dar lugar a los productos. Y tienen que tener la orientación adecuada para formar los enlaces nuevos. ¿Sí? Entonces, esta es la teoría de las colisiones. Bueno, y explica un poquito. Esto es lo mismo que vimos en el dibujito anterior. Ven que en la primera es efectiva, porque sucede la reacción química. ¿Ven que este es el complejo activo? Este es el complejo activo. Es todo una mezcla de todo. ¿Sí? Están chocando, complejo activo. Chocan, energía de activación máxima y luego baja para formar. Pero todo esto tiene que ser eficaz el choque, si no, no sucede. Ven que el no eficaz no directamente ni alcanza la energía de activación.
Bueno, el complejo activo, ¿sí?, que nosotros mencionamos recién, está en un cierto tiempo, que se llama estado de transición, que es menos de un segundo, depende, porque también depende de las reacciones químicas, pero generalmente es de recorto, muy transitorio, es un estado intermedio transitorio, de alta energía. Estás en la cima de la montaña, están los reactivos, en la cima de la montaña, que están todos mezclados, ¿sí? Y es una especie hipotética, porque realmente no existe, es tan cortito. No es que vos podés decirle a esa molécula, le podés dar un nombre, ¿no? Es una especie hipotética que se llama complejo activado, complejo activo, es lo mismo, ¿no? Entonces, para alcanzar ese estado intermedio, ese estado de transición, tienen que tener una energía cinética, los reactivos, que se llama energía de activación. Ustedes ya lo vieron en el dibujito, que es la piedra que yo les hice todo el cuentito de la piedrita, ¿no? A la cima. Sería como una metáfora para entenderlo, ¿no? Que bueno, no es tan metáfora, porque sino también se cumple la energía potencial y cinética, nada más que en nuestro cuerpo con la piedra. Pero los reactivos es casi lo mismo a nivel molecular, obviamente, ¿no? Esta es lo mismo, ¿ven? La misma reacción, entonces. ¿Por qué dice inversa? Porque nosotros vamos a ver que también las reacciones, algunas, son reversibles, ¿sí? Entonces también hay una energía de activación directa inversa. Acá por ahí no le doy mucha bolilla al tema de inversa, ¿no? Para que lo veamos paso por paso. Pero ya empiecen a incorporar que no todas las reacciones tenés reactivo y se te transforma totalmente en producto y no te queda nada de reactivo. No, llegan a un equilibrio en el cual los reactivos están en equilibrio con los productos. No son todas las reacciones químicas. Hay otras que son irreversibles. Y tranqui, porque no tienen que estudiar cuáles son las reversibles, cuáles son las... Ya por ahí se empiezan a imaginar. Me acuerdo en las clases que me ponían una cara como diciendo, ay, ahora me tengo que estudiar todas las reversibles y las irreversibles. No. Se van a dar cuenta en los problemas cuando tienen una reacción reversible. Por eso acá en este gráfico tienen la energía de activación inversa, porque es para aquellas reacciones que son reversibles, ¿sí? Pero nada más, no me voy a detener mucho con eso, después ya lo vamos a ver. Pero ven que es lo mismo, es la misma gráfica, en el cual ves que tenés mucho mayor energía, te queda en los productos, o sea que es endotérmica, y esta es exotérmica. Otro dibujo. Entonces, cuando leamos lo que dice en verde, dice, cuando tiene lugar una reacción química, inicialmente crece la energía, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí en los gráficos. Al producirse la ruptura de los enlaces de los reactivos, hasta que se alcanza un máximo de energía. Este estado de energía máxima se denomina estado de transición o complejo activado, que la energía entonces necesaria para llegar a este estado se llama energía de activación. Se representa como una EA, porque si no le pones E sola hay un montón de energías. Bueno, EA es energía de activación, que corresponde al complejo activo, al complejo activado, ¿no? Bueno, acá está una breve práctica, como para después háganla en su casa, es como para ver cuál es la energía de activación, si es exotérmica o endotérmica, se los dejo a ustedes. Y ese verdadero y falso también. ¿Cómo vamos con la parte teórica? ¿Bien? Porque ahora podemos agregar un poquito de formulitas para, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder calcular la velocidad de la reacción química. Y también, que es diferente, la velocidad de desaparición de un reactivo, que allá es distinta porque vos tenés toda la velocidad de la reacción,
cuando los reactivos se te transformaron en productos, pero después cada reactivo y cada producto va teniendo una velocidad distinta, que esa es la velocidad de desaparición de un reactivo y la velocidad de aparición de un producto. Vamos a ir viéndolo ahora. Esta es la velocidad de la reacción, ¿no? Ponele para una reacción como esta, ustedes ya saben todos los tipos de reacciones que hay, viste que a veces hay 3 productos, o tenés un producto y varios reactivos, o un reactivo y un producto, no importa, eso lo van amoldando. Pero vamos con este esquema, que en mayúsculas serían A y B serían los reactivos, y C y D serían los productos, y en los minúsculas serían los coeficientes estequiométricos, que es como lo igualamos, coeficiente estequiométrico, como lo vimos siempre, ¿no? Entonces ven que la velocidad de desaparición del reactivo A, obviamente siempre va a ser la diferencia de concentraciones en un tiempo dado, que el tiempo acá sí puede variar, ¿sí? Puede ser segundos, minutos, todo depende de la reacción química, te pueden dar horas, ¿no? Porque depende de la reacción, del reactivo, de todo, pero la concentración, que es lo que va entre corchetes, siempre es en molar. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Si a mí me dan en el problema me dan otra concentración, lo voy a tener que pasar. ¿Estamos? Porque es en molar, que bueno, es el jueguito y la trampa a veces de los problemas que te la dan en otra unidad. Entonces, bueno, hay que pasarlo, ¿no? Entonces, la velocidad de desaparición del reactivo A, ¿sí? ¿Qué va a ser? Siempre la velocidad, por más que sea desaparición, aparición, la velocidad de la reacción, siempre va a ser. No es como física, sino que la velocidad acá en química va a ser delta la concentración, ¿sí? Que si es de A, va a ser de A, ¿sí? Si es de B, va a ser de B, etcétera. O sea, la final menos la inicial sería sobre delta tiempo. O sea, lo podría poner así, la concentración final menos la concentración inicial, o 2 y 1, lo que sea, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial que yo tomé esas medidas, o sea, la concentración final en ese tiempo, y la concentración inicial en ese tiempo, ¿no? Eso sería delta. Usted, me imagino que ya lo manejan bien, todo eso. Bueno, a ver, igual no me queda mucho tiempo. Entonces, ven que dice, por ejemplo, para la siguiente reacción, vos tenés la de yodo más hidrógeno 2 de ácido iodídrico. Si en un intervalo de tiempo de 4 segundos han desaparecido 0,4 moles por litro, ves que está en molar, de hidrógeno, ¿cuál es la velocidad de aparición de del yoduro de hidrógeno? ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, a ver si podemos ver. A ver, 0. No, quiero ver, a ver dónde está. La otra. No, está bien, está bien. Está bien. No, quería ver otra cosa, pero está bien este problemita. Está bien que empiece por acá, porque si no, no las quería confundir. Bueno, entonces dice que aparecen, ¿sí? Por cada mol de hidrógeno que desaparece, aparecen 2 moles de ácido iodídrico. Es decir, que por cada 0,4 moles por litro que desaparecen del hidrógeno, aparecen 0,8 moles de ácido iodídrico, ¿no? Entonces, acá, ¿qué se está calculando? Se está calculando la velocidad de aparición del ácido iodídrico y la velocidad de desaparición porque son reactivos, del hidrógeno y del yodo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Bueno, yo voy a poner 0,8, porque sería la diferencia desde 0 a 0,8. 0,8 menos 0, porque al principio no había nada, obviamente,
de ácido iodídrico, porque es un producto, dividido en 4 segundos. Que eso es lo que estoy viendo. Ah, acá está. Acá está. Bien, yo te decía, ¿dónde está el problema? Eso, por eso estaba dudando. Acá está el problema, porque esto es la explicación. Ahora sí, ahora entendí. Claro, primero empieza los únicos datos, perdón, porque me mareé yo sola. Al principio nos dice que delta T, no se los voy a ir haciendo. Este es el problema. Yo me mareé. Este es el problema, que va de acá hasta acá. Esto es la explicación. Entonces, nos dice que el tiempo, o sea, delta T, ya me dan delta T, que es 4 segundos. Y la velocidad de desaparición, ¿sí? ¿De quién nos da? Del hidrógeno. La velocidad de desaparición del hidrógeno, porque el hidrógeno desaparece porque es un reactivo, ¿sí? Se entiende lo de aparición y desaparición, ¿no? Después dice cuál es la velocidad de aparición de ácido iodídrico. Pero bueno, la velocidad de desaparición del hidrógeno, ¿sí? Es de 0,4 mol por litro dividido los 4 segundos. Porque nos dan la concentración. ¿No es cierto? Bien. Que acá está colocado. ¿Por qué le ponen negativo? Ustedes dirían, ¿por qué le ponen negativo? Porque esto, en realidad, la velocidad siempre es positiva. Pero ¿por qué a la formulita le ponen negativo? Porque sería el delta concentración de hidrógeno sobre delta tiempo. A los negativos se los voy a poner a los reactivos. ¿Por qué? Porque la concentración final es menor que la inicial. Entonces sería menos 0,4. Menos, este menos es de la formulita, y ese menos es que la final es menor que la inicial, porque sería 0 menos 0,4. Entonces sería 0 menos 0,4 mol por litro. Dividido 4 segundos. Pero ese negativo, con el negativo, ¿cómo se hace? Positivo. ¿Sí? En realidad ese negativo es positivo, ¿sí? Se hace positivo, no hay velocidad negativa, es porque desaparece. ¿Qué has entendido eso, lo del signo? Entonces 0,4, la velocidad de desaparición de hidrógeno es 0,4 dividido 4, que sería 0,1 mol, en este caso no por, sino litro a la menos 1, y sería segundo a la menos 1. Lo mismo podría haber puesto así, mol por litro, segundo por segundo. Ahí está. Es lo mismo. O molar por segundo. ¿Vale? Eso lo van a ir modificando, ustedes saben cómo son las unidades, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero el problema me dice cuál es la velocidad de aparición del ácido iodídrico. ¿Cómo lo puedo hacer estequiométricamente? ¿Cómo es la reacción química? No sé por qué le puse un 2. ¿Cómo es la reacción química? Hidrógeno más yodo, 2 de ácido iodídrico. Entonces, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad de desaparición de hidrógeno? 0,1 molar, o mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1, ¿no? Entonces yo tengo que sacar esa. Pero acá, ¿qué es? Puedo utilizar los coeficientes estequiométricos. ¿Por qué? Porque la molaridad, eso es lo bueno de usar molar, tiene mol. Entonces yo puedo utilizar el coeficiente estequiométrico. Un mol, como hacíamos en estequiometría. 2 moles. Entonces, si un mol de hidrógeno producen 2 moles de ácido iodídrico, 0,1, que ahora es velocidad, pero no importa, es la misma unidad, vamos a hacer así, X.
Entonces, ¿qué sería? 0,1 por 2, que es 0,2 mol punto litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Es otra manera de plantearlo, que a mí me gusta más así estequiométricamente que el que está explicado acá, porque por ahí uno no tiene mucho tiempo para pensar que aparece, que desaparece, que aparece. ¿Se entiende? Entonces yo desde una velocidad que puedo calcular de cualquier reactivo o producto, puedo calcular el otro. ¿Me expliqué un poquito mejor?